El legado del último bastión. Cuando el último día de los 120 se desvaneció, arrastrando consigo el eco del disparo final, del grito postrero y del último aliento, la montaña no quedó en silencio. Nadie que hubiese sentido su furia podía esperar calma. El coloso pétreo exhaló un aliento profundo, mezcla de alivio y duelo, como si hubiese guardado demasiado dolor y demasiada sangre. Desde los desfiladeros, el viento se alzó y llevó consigo la memoria, un canto nuevo tejido con las historias de los que allí vivieron y murieron. Un canto que no se escribiría en papel ni se pronunciaría en discursos, sino que quedaría prendido en la tierra, resonando cada vez que el aire rozara las laderas. Los sobrevivientes descendieron como sombras. No eran ya los mismos hombres que habían llegado con sueños intactos y un sentido común de la vida. Eran cuerpos exhaustos, sí, pero sobre todo espíritus tatuados por una marca que ningún descanso borraría. Traían cicatrices visibles, costillas marcadas por la falta de alimento, heridas mal cerradas que dolerán con el frío. Pero más hondo que eso cargaban un sello invisible, el del insomnio que les robaba el tiempo, el de las visiones de centinelas que creían ver a los muertos caminar en la trinchera. El del peso insoportable de los nombres ausentes. Cada mirada se había vuelto más profunda que los pozos de la montaña. En ellas ardía un resplandor extraño, mezcla de fatiga y revelación, como si hubiesen visto lo que está más allá del velo de lo humano. Y lo cierto es que lo habían visto, la danza brutal y simultánea de la vida y de la muerte, el borde difuso donde ambas se confunden. Ese conocimiento, brutal y sublime a la vez, se incrustó en sus almas como raíces de árboles antiguos que se aferran a la roca. La montaña no fue un escenario. Fue personaje, confidente y juez. Los había encarcelado y protegido al mismo tiempo. Había guardado sus secretos, los terrores callados, las oraciones a media voz, los actos de valor que nunca serían contados en salones ni reconocidos en medallas. En sus barrancos seguía vibrando el eco de las ráfagas, el jadeo de los heridos, el susurro de plegarias murmuradas bajo la metralla. Para ellos, bajar no significó dejar atrás, la montaña descendió con ellos, alojada en la sangre, en la memoria y en los sueños. El legado del último bastión no se grabó en mármol ni se escribió en crónicas oficiales. Nadie lo narró en la prensa ni lo convirtió en parte de una estrategia victoriosa. Se transmitió en otra lengua, en los silencios de los sobrevivientes, en la forma en que el viento parecía hablarles a ellos solos, en la manera en que sus ojos se perdían hacia ninguna parte cuando alguien preguntaba demasiado. Era un legado de hermandad, una religión de la supervivencia, un pacto sin liturgia, pero más sagrado que cualquier juramento militar. Los 120 días se transformaron en mito. No el mito de héroes invencibles, sino el de hombres comunes que, en el abismo del miedo, encontraron una fuerza imposible de explicar. Su fragilidad fue el crisol donde se reveló lo indestructible. De allí surgió una hermandad que trascendía la sangre, el tiempo y las jerarquías, una unión que solo podía nacer en el límite de lo humano. Los que no volvieron quedaron sembrados en la montaña. No solo bajo la tierra, sino fundidos en la piedra misma. El viento que soplaba entre las trincheras parecía arrastrar sus nombres, las sombras en la niebla tenían su figura, las estrellas sobre el firmamento eran ojos que seguían vigilando. Para los sobrevivientes, nunca estuvieron del todo muertos, caminaban a su lado como guardianes invisibles, como testigos eternos de la prueba superada. Con el tiempo, la historia oficial redujo aquel sitio a una cifra, un parte diario, un dato más en la estadística fría de la guerra. Pero la verdadera memoria quedó en otro lugar, en los cuerpos que nunca sanaron por completo, en los sueños poblados de voces, en la certeza de que la montaña guardaba algo que no se podía contar con palabras humanas. Ese fue el verdadero legado, un conocimiento secreto, una revelación que convertía al hombre en centinela de un misterio ancestral. El puesto avanzado de combate dejó de ser solo un puesto de combate. Fue recordado como un rito de paso, como el umbral donde los hombres se convirtieron en otra cosa, guardianes de lo inexplicable. Allí se demostró que la guerra no se libra solo con fusiles, sino en el corazón humano, donde la voluntad choca contra la desesperación y la fe se convierte en último refugio. Ese es el legado, que incluso cuando la deshumanización parecía total, cuando la bestia de la guerra estaba a punto de devorar todo rastro de humanidad, la chispa persistió. Una chispa que tomó forma de hermandad, de sacrificio y de promesa. Hoy, la montaña ya no humea por fuego enemigo ni retumba con metralla. Sus trincheras están vacías, sus barrancos cubiertos de vegetación, sus piedras en silencio. Y, sin embargo, el último bastión sigue respirando. Cada ráfaga de viento sobre la serranía trae consigo un eco.
No es el eco de las armas, sino el eco de la tenacidad de aquellos que resistieron. Para quienes no estuvieron, todo se reduce a un recuerdo lejano. Para quienes bajaron de esa montaña, es un pacto eterno. En cada mirada ausente, en cada gesto de silencio cuando alguien pronuncia la palabra cenit, en cada insomnio que roba la paz, vive aún el eco de esa resistencia. El último bastión permanece como advertencia y como promesa. Advertencia de que la guerra siempre cobra más de lo que devuelve. Promesa de que la vida, incluso en su fragilidad, puede transformarse en algo más fuerte que la muerte. Y así, aunque las generaciones pasen y los nombres se olviden en los libros, la montaña seguirá guardando el secreto. Sus piedras recordarán, el viento repetirá su canto y el alma de quienes allí dejaron un pedazo de sí mismo se mantendrá vigilante. No habrá monumento ni crónica que lo supere. El verdadero monumento es invisible, es la memoria de la tierra y el latido de quienes sobrevivieron para contarlo en silencio.